Pues que Rappi ya va a ser IPO, pero todavía no va a ser IPO. Siento como un día de mota. Sí, o sea, yo me imagino que los fundadores de Rappi, dudo que ellos estén hablando del tema. Me imagino más bien que cada vez que se presentan públicamente, los reporteros van y les preguntan, ¿y cuándo va a ser el IPO? Como que es no la nota que realmente todo el mundo quiere, porque dudo que todo el mundo entienda las implicaciones de un IPO, si le convenga o no, sino más bien como que es la nota fácil de sacar, de darle continuidad. Ahora sí voy a tener la exclusiva, la primicia de que Rappi va a hacer su IPO. Digo, hace sentido el tamaño de la empresa, el hecho que tiene tanta lana ahí de inversionistas que en algún momento esperan su dinero de regreso. Y al tamaño, pues es difícil creer que alguien más la va a comprar, va a tener que ser un IPO. Pero de ahí a que estén pensando todo el día en el IPO, me huele que es más bien un tema de reporteros, que es lo que les van a preguntar. Se me hace que es como cuando la prima soltera llega a la cena y la tía le pregunta, ¿y para cuándo, mijita, te vas a Sí, casar? claro. ¿No? Y la prima soltera viene soltera y ni pensando en eso y le dice, ya pronto. Claro, y a lo mejor Rappi lo que quiere que le pregunten es cómo van las ventas de publicidad y el margen que eso tiene, que al parecer es lo que finalmente está ayudándole a la empresa a que logre números de rentabilidad, o quizás lo que no quiere que le pregunten es cómo ha tenido que reestructurar el equipo para realmente ya estar en números negros, y pues toda la gente que contrató, que creo que contrataron muchísima gente que venía de DoorDash hace varios años y acabó saliendo todo ese equipo. De hecho, a ver, como que hay muchos otros temas más allá de lo del IPO, pero sí, siempre la nota de Rappi y el IPO es lo que los medios quieren. Ahora, sí creo que no es solo los medios. O sea, te puedes imaginar a los inversionistas que llevan ahí 10 años, 15 años, no sé, ¿hace cuánto tenemos? Según mis cálculos, debe estar por cumplir 10 años Rappi. Sí. Entonces, bueno, pues Simón sigue aguantando a las tías que te pregunten, pero sí ya queremos el IPO de Rappi, la verdad. O sea, sí es que suceda y si sale bien, creo que va a ser una validación para todo el ecosistema emprendedor de Latinoamérica muy, muy fuerte. Pues sí, lo que no hay duda es que hoy Rappi es una empresa grande, ¿no? Que tiene una Muy. presencia muy, muy importante en la vida de millones de personas, sobre todo en México, que si no me equivoco es un mercado más grande, aunque la startup sea de origen colombiano, que se usa diariamente, que para muchos restaurantes y para muchos otros negocios es uno de sus principales fuentes de ingresos. Entonces ahí está. De ahí a que se pueda convertir en una empresa sumamente rentable, que es al final del día la apuesta, a lo que los inversionistas le metieron tanta lana, pues yo quiero suponer que sí, ¿no? Y más con este componente de la venta de publicidad. Habrá que ver los números en su momento, pero bueno, ahí está, ¿verdad? De que es un ejercicio de creación de valor, yo no tengo la menor duda, ¿verdad? No, absolutamente. Y ya creo que es de estas empresas que de verdad sí ha cambiado muchísimo la vida, no solo de los consumidores, que consumimos muchísimo Rappi, sino de los restaurantes. O sea, hay una parte muy importante ya en el PNL de, yo diría, la mayoría de los restaurantes de ciertos segmentos en México que depende de las apps de delivery y ahí Rappi juega un papel muy importante. Y además de los rapitenderos, que se ha vuelto una fuente de ingreso suplementario para cientos de miles de personas que les da un horario flexible. Digo, tiene sus mil problemas, pero sí creo que ya es difícil imaginarnos un mundo sin Rappi, ¿no? Un Y para México las sin Rappi. ventas de motos. Y fíjate, y el otro día estaba viendo cómo este Claro. segmento de la comida a domicilio, del delivery en general, todos vimos cómo explotó en popularidad en el mundo, sobre todo a raíz de la pandemia. Incluso desde unos años antes las valuaciones se fueron por los cielos de todas, y luego vinieron años difíciles porque los unit economics eran bastante malos, o solían ser bastante malos, y todas habían estado creciendo a costa de adquirir clientes caros y demás. Y luego viene un momento donde no hay venture capital, y entonces como que todas empiezan a ser más conservadoras y más sobrias, y muchas quiebran ahí, y luego se empiezan a consolidar entre ellas y unas compran a otras y demás. Pero ahorita, por ejemplo, estaba viendo cómo, si no me equivoco, en India, otra tipo Rappi también ya explotó la evaluación. Entonces, como que al final alrededor del mundo, todo mundo, alrededor del mundo me refiero en todos los países, todos queremos que nos lleven cosas a la casa, ¿no? En algún momento u otro, en Claro. mayor o menor frecuencia. De que estamos dispuestos a pagar por ello, pues a veces sí, a veces no. A mí me sale mi lado regio y de repente veo la cuenta de lo que me van a cobrar por traer una hamburguesa y mejor voy por ella, ¿no? Pero hay otras veces que pues ya estás haciendo un pedido grande de cosas y pues órale ya que llegue, ¿no? Entonces digo, el que tengan un lugar en la vida diaria de las ciudades grandes, yo no tengo la menor duda, ¿verdad? Vamos a ver qué pasa al final con Rappi. ¿Hará el IPO? ¿Sí o no? Sí lo hará. No sabemos cuándo. Te dicen que sí, pero no te dicen cuándo. Bueno, hablando de una empresa que ya está
mucho después de un IPO. Sí, en el otro extremo está esta semana, no, la semana pasada, perdón, hablamos de Alfa, de Grupo Alfa aquí en Monterrey, que finalmente anunció su siguiente paso. A ver, me voy un paso para atrás. En Grupo Alfa, pues esta holding gigantesca de una enorme tradición empresarial en México y particularmente en Monterrey, que a lo largo de su historia ha tenido muchos negocios, varios negocios diferentes ahí. Estuvo en el acero, estuvo en temas de petróleo, etcétera, pero en los últimos años había estado en temas de telefonía, plásticos, alimentos y motores, ¿no? Y en el 2020, si no me equivoco, sí, hace un poco más de 4 años, presentaron un plan que se llamaba Unlocking Value, en donde básicamente decían, miren, el mercado no nos otorga suficiente valor por estar organizados como una holding y vamos a separar los negocios, vamos a independizarlos, porque al final del día el precio de la acción estaba muy castigado y había estado muy abajo y siempre ha existido este tema de que al mercado no le gustan este tipo de estructuras de holding. Y entonces a partir de ese momento Alfa empezó a hacer el spin-off de las empresas que tenía en la panza, ¿no? Y estaba Nemak, que es esta de la cabeza de cabezas de motores, gigantesca, y bueno, esa ya era pública y entonces simplemente Alfa ya la independizó por completo. Pero parte del problema aquí es que Alfa no puede de alguna forma desaparecer la holding o el corporativo, porque hay mucha deuda ahí, entonces necesita repagar esa deuda. Entonces querían vender a Axtel y luego Axtel pues como que no se vendía y un trimestre no se vendía y otro trimestre no se vendía y al final no se vendió, pero la separaron. Entonces no consiguieron el dinero que necesitaban para repagar la deuda. Entonces, hoy en Alfa básicamente quedan dos. Queda Alpek, que es esta empresa gigante de plásticos y de químicos para hacer plásticos, y Sigma Alimentos, que ya hemos hablado aquí varias veces de Sigma también. Alpek ya es pública, Sigma no. Y lo que anunciaron la semana pasada es que los accionistas de Alfa, básicamente las familias que controlan Alfa, le iban a inyectar a la holding $400 millones, que Alpek iba a dar un dividendo de $100 millones para la holding, digo, obviamente para todos los accionistas, pero a la holding le tocaban $100 millones, o sea, el corporativo. O sea, de los 400 que se iban a inyectar, 100 se iban a regresar en No, no, forma no, de no, no. dividendo. No, no, no. Las ¿Bien? No. familias de sus cuentas en JP Morgan o en Goldman Sachs o en Morgan Stanley, donde las tengan, van a sacar dinero y se lo meten a Alfa, ¿no? Y aparte, Ok. Alpek, que es una empresa que está todavía dentro de la holding, pero que es una empresa aparte, reparte un dividendo y a la holding le tocan $100 millones. Entonces la holding de repente tiene $500 millones que los va a usar para reducir el nivel de deuda que tiene. Y una vez que puede hacer eso, ya puede liberar a Alpek. Y entonces ya la holding como tal va a ser solamente Sigma. Entonces, lo que antes era una holding con 4 empresas en el 2020, ahora van a ser 4 empresas públicas sin propiamente una holding. O sea, este es un proceso que lleva Y las 4 ya están listadas en la bolsa. las 4 en la bolsa, claro. De las 4, 3 ya eran empresas públicas. Una no, que es Sigma, pero ahora Sigma pues va a quedar con la empresa pública que es la holding y listo, ¿no? Es un proceso que ha tomado más de 4 años, que todavía no está, todavía le faltará algo de tiempo, pero bueno, pues es un proceso de donde una empresa se hizo muy grande y ahora son 4 empresas grandotas, ¿no? Es muy interesante que además en este proceso, que debe de haber sido muy complejo a nivel accionistas, a nivel gobierno corporativo, a nivel estructuras financieras, decidieron que las 4 se quedaran como empresas públicas. O sea, ahorita que estamos viendo muchas empresas que se están yendo privadas, estas 4 decidieron quedarse como públicas. Sí, digo, ahí están. A Nemak no le ha ido nada bien con el precio de la acción y está castigadísima, pero es una empresa que hoy, no tengo aquí el market cap, pero está muy barata, que es un poco también lo que le ha pasado a Alfa. O sea, Alfa como tal, si nos vamos a ver las empresas a lo mejor hace 20 años, Alfa y FEMSA tenían pues un market cap muy similar, ¿no? Y hoy FEMSA debe valer al menos 10 veces más que Alfa, ¿no? Entonces, digo, a los inversionistas han castigado muchísimo los negocios de Alfa por las razones que tú quieras. Y entonces hoy se supone que este plan de separarse en 4, pues va a permitir que valgan más cada una de las 4, pero hay que ver, porque al menos Nemak no está así hoy, ¿no? Axtel ahí va, pero tampoco es que ha sido un cohete, ¿verdad? Pero a lo mejor es poco tiempo todavía para evaluar. O sea, yo sí creo que el mercado. Sí, pero Nemak es pública desde hace como 10 años, ¿verdad? Y del precio de su IPO actual, digo, la situación de Nemak es muy particular. Hay un artículo en White Paper de hace algunas semanas, lo pueden leer ahí, en donde analizamos todo. Es muy dramático porque es una empresa que vende billones de dólares, que tiene una posición dominante en componentes para la industria automotriz, que de hecho yo visité la fábrica y te impresiona, ¿sabes? Una cosa así de los robots trabajando. Es muy impresionante, pero aún así a los inversionistas no les gusta la empresa, ¿no? Por las razones que tú quieras. Ha sido complicado
demasiado lo que ha tenido que vivir Alfa yo te diría los últimos 10 años, ¿no? Vamos a ver qué pasa con esto, pero al final del día Grupo Alfa es como que uno de los símbolos empresariales de Monterrey, ¿no? Tiene toda la México. tradición, es una empresa que viene de don Eugenio y de don Roberto, del legendario Grupo Monterrey, etcétera. Y es gigante. O sea, si tú sumas lo que venden las 4 empresas, los líderes que son en sus segmentos, las marcas que tiene Sigma, es bien grandota. Sigue siendo top 5 en México, ¿no? Absolutamente. Bueno, ojalá que los inversionistas empiecen a premiar esto, ¿no? En un tema completamente distinto, leímos un artículo muy interesante del New York Times que hablaba de cómo ChatGPT se ha vuelto una fuente importantísima para consultas médicas entre la gente común y corriente en Estados Unidos. Entonces se estima que más o menos 1 de cada 6 estadounidenses que van al doctor consultaron antes a ChatGPT y 1 de cada 4 de los jóvenes menos de 30 años hacen lo mismo. Esto está impresionante porque pues hace 18 meses o 20 meses no existía ChatGPT abierto al público. Y hay una frase en el artículo que me gustó muchísimo que dice, si Google te daba acceso a la información médica, Chatbot te da acceso al pensamiento clínico. O sea, no nada más es como buscar en una base de datos y artículos, sino trata de emular como si estuvieras hablando con un doctor. Claro, habla de todos los problemas que se encuentran y que no siempre está acertado y que a veces puede tener alucinaciones, pero bueno, también los doctores se equivocan. Entonces, Claro. pues se me hizo súper interesante. Yo no había usado ChatGPT para consultarle síntomas médicos, pero sí soy la típica que buscaba en Google todo el tiempo. Mi pediatra tenía una taza que decía, no confunda su búsqueda en Google con mis 10 años de entrenamiento universitario y 30 años de práctica clínica o algo así. Pero imagínate, ahora sí, esto va a ser un súper dolor de cabeza para los doctores, yo creo, si no lo abrazan. ¿Tú has consultado ChatGPT para temas médicos? No, pero es que yo no me enfermo. Acuérdate que como tomo mi té de jengibre, ya no me Naranja. enfermo. No y mi naranja diaria. Pero fíjate, ahorita que te estaba escuchando, me acordé en el 2018, si no me equivoco, me tocó ir a China y fuimos a ver una empresa que se llama no sé cómo pronunciarla, pero Pinduo Duo o algo así. No, perdón, Ping An, ya me acordé. Y Ping An era una aseguradora, es una aseguradora gigantesca, tenía un edificio así increíble en China. Y nos hicieron un demo de un chatbot que usaba inteligencia artificial, ojo, 2018, que ellos decían que atendía literalmente millones de consultas al día y que lo que hacía, pues de alguna forma era que tenía un registro de lo que todo el mundo preguntaba y luego iba perfeccionando esa información y que ya sabía que ante este síntoma, y que era mucho más preciso que cualquier doctor. Yo no sé qué pasó con ese chatbot o si siga o no, estoy hablando hace muchos años, hace varios años ya, pero a mí lo que sí me sorprende mucho es, como bien dijiste aquí, de lo común que se ha vuelto el preguntarle a la herramienta y pues hace como que mucho sentido. Quizás primero le preguntas y luego vas con el doctor, ¿no? En el artículo dice también el caso contrario, los que quieren validar lo que les dijo el doctor, ¿no? Entonces ahí como que está interesante ver a quién le estamos creyendo más, pero pues sí, te duele la garganta ahorita y quizás lo más fácil va a ser preguntarle inmediatamente. Y a mí me llama mucho la atención, no solamente que es 1 de cada 6, sino que es 1 de cada 4, como bien dijiste, de los de menos de 30 años, ¿no? Entonces ahí sí ya hay un cambio generacional súper significativo. Y además, si lo piensas, digo, el caso, cuando empezamos a hablar de inteligencia artificial hace como, no sé, 8 años, y que todavía no entendíamos bien qué iba a ser y qué quería decir machine learning, me acuerdo que el caso que a mí como que me tuvo un momento de ajá, así de, ya me lo puedo imaginar, era el caso que hablaban de los radiólogos. Entonces decían, tú imagínate, un radiólogo en promedio revisa en toda su carrera 4,000, estoy inventando porque no me acuerdo las cifras, pero ponte tú que sean 4,000, ponte tú que sean 40,000, ¿no? Aquí ya me parece muchísimo, pero ponte tú, 40,000 radiografías, ¿no? Y si eres un experto en fémur, pues 40,000 de fémur. Un motor de inteligencia artificial, tú le podrías meter 10 millones o 100 millones de radiografías de fémur con las interpretaciones clínicas de esos 10 millones de doctores alrededor del mundo, entrenarlo con un tamaño de muestra, digamos, que ningún doctor humanamente posible va a poder estudiar a lo largo de sus 30, 40 años de carrera. Claro. Y que sí son cosas que sí son detección de patrones, o sea, analizar una radiografía para ver si es fractura o si es un tumor, o digo, seguro no estoy usando bien los términos médicos, es
detección de patrones. Entonces, todo lo que es detección de patrones, hacerlo con inteligencia artificial, nos decían, va a ser mucho más rápido, fácil y certero. Y en ese momento sí yo dije, claro, eso hace totalmente sentido. Entonces, ahora ya verlo en vivo y a todo color está rudo. Y ahí está, por eso también la evaluación que le están dando. O sea, digo, según lo que leí también estos días, no está directamente relacionado con el artículo, pero supuestamente la evaluación de OpenAI ya estaría alrededor de los 150 mil millones de dólares. 150 mil millones de dólares es más que lo que vale Goldman Sachs, o más de lo que vale Nike, Citigroup, Starbucks, Uber, ¿no? Me estabas diciendo hace rato, ¿cuántos suscriptores pagados ya tiene? No hacen pública su información, pero según The Information, que han estado investigando el tema, tiene ya como 11 millones de suscriptores premium. 11 millones es mucha gente y en total, entre lo que pagan esos suscriptores más los ingresos por licenciar la tecnología de otras empresas, estarían por encima de los 4 mil millones de dólares de ARR. A finales del año pasado, esta cifra de 1.600 millones. O sea, en menos de un año estaría pasando de ingresos anualizados de 1.600 millones a 4 mil millones de dólares. Entonces, debe estar perdiendo dinero, seguramente, por lo que cuesta este tipo de tecnología, lo que cuesta este tipo de equipo, pero ese ritmo de crecimiento y esa penetración en el uso cotidiano de la vida de las personas, pues la vuelve increíblemente atractiva para los inversionistas, ¿no? ¿Tú pagas ChatGPT? Sí, en la oficina pagamos ChatGPT. Sí, yo también ya lo pago y Sí. sí me ha sorprendido muchísimo las cosas que puede hacer con él. Para terminar con el tema de inteligencia artificial, el flip side de esto es, leí un artículo en el Economist de Yuval Noah Harari, este historiador que se ha vuelto un poco como la voz de, bueno, una de mis voces favoritas en cuanto a qué va a pasar Y en yo el también, futuro. ¿eh? Sí, ahí también me cuelgo. Y la verdad es que está por sacar un libro que se llama Nexus, habrá que leerlo, que creo que trata sobre sus predicciones acerca de la inteligencia artificial, pero el artículo da terror, o sea, tiene una cuartilla y media y dice que la mayoría de la gente está tan preocupada y ocupada hablando de cómo los chavos están haciendo trampa para las tareas usando ChatGPT, que no se dan cuenta que el big picture aquí es que estamos hablando de la potencial fin de la historia humana. Dice, no de la historia, sino de la historia dominada por los seres humanos. Porque lo que dice es que los seres humanos hemos creado toda esta serie de ficciones, como la religión, las leyes, el dinero mismo, que son invento nuestro y que luego nos regimos a través de un invento nuestro que a veces hasta se nos olvida que fueron un invento nuestro y le damos facultades divinas. Sin embargo, es la primera vez que un ente no humano va a ser capaz de crear leyes, normas, historias bajo las cuales nos vamos a regir. Un poco como, no sé, me sentí como en una Matrix de que estamos creando la realidad que siempre hemos creído que existía y habla de varios filósofos, creo que es, ¿qué filósofo es el que habló de la cueva? Platón. Platón. Entonces, habla de cómo desde hace siglos filósofos, pensadores, etcétera, se han imaginado que a lo mejor vivimos en una realidad simulada, ¿no? Donde somos parte de, digo, lo mencionan de diferentes maneras, pero de un experimento, de un ente superior, etcétera, y que de pronto esto se puede llegar a ser realidad. Entonces, sí lo tuve que leer así como 2 veces para ver si estaba entendiendo bien, pero suena un poco aterrador. O sea, yo quiero seguir pensando que yo soy optimista y que creo que la inteligencia artificial va a sacar lo mejor de la humanidad, pero cuando gente tan inteligente como él dice, pues puede ser, pero también hay el otro lado de la moneda, sí me puse a temblar un poquito, Sí, yo no lo he leído, pero quiero leer todo lo que él publica, entonces te voy a hacer caso. por favor. Muy bien, seguimos. Se va Cabify de México. ¿Cómo ves, Carla? La verdad se me hace la no nota, o sea, porque se va a Cabify, porque nadie lo usa, entonces a nadie le importa que se va a Cabify, o sea, me da pena por ello. ¿Tú alguna vez usaste Cabify? Yo nunca usé, nunca, ni una vez. Yo tampoco. Es de estas marcas que yo sí me acuerdo que hizo mucho ruido, pues al principio de la época de los rides y cuando Uber estaba llegando a México, si no me equivoco, habrán llegado al mismo tiempo. Cabify es Sí, española, ¿verdad? Sí. Y si no me equivoco, tenía inversionistas mexicanos también que le metieron lana ahí, algunos fondos o family offices, pero como que nunca agarró. Pero por otro lado, duró mucho también. O sea, ahora, ojo, esto no significa que Cabify desaparece. Cabify, hasta donde entiendo, le va bastante bien en España o tiene una posición relevante y no sé si en algún otro país, pero en México como que más bien sorprende lo mucho que duró, ¿no? sí,
Y digo, y yo sigo usando taxis muchas veces, ¿eh? O sea, no es de que no uso taxis, pero como que Cabify nunca se me cruzó en el camino, nunca le entendí el caso de uso y obviamente no fui la única. Yo creo que de las mejores cosas que nos dejó Cabify en México, voy a echarle una flor, fue Ricardo Weber, que es un emprendedor que salió de Cabify y que hizo justo después este supermercado 100% digital, ¿no? ¿Y cómo va justo? ¿Tú sabes algo? ¿No? Hace mucho que no he escuchado nada de ellos. En su momento crecieron también de manera exponencial y muchísimos millones de dólares. Crecieron mucho, recibieron inversión, si mal no recuerdo, de General Atlantic. Yo creo que la experiencia de usuario es bastante buena. Te regalan una flor cada vez que te traen el súper. Yo dejé de usar porque me traían las flores marchitas. Pero no sé, hace muchos meses que no oímos nada de justo. A ver si luego le echamos un ojo. Pero regresando al tema de Cabify, que no podemos dejar de mencionar cómo el que sí explotó en México fue Didi, ¿no? Con precios muy, muy bajos, seguramente perdiendo toda la lana del mundo, pero queriéndole ganar participación de mercado a Uber, que hasta donde entiendo, México para Uber ha sido no solamente un gran mercado, sino un gran negocio. O sea, ha sido un lugar en donde sí ha podido ganar dinero y pues seguramente Didi vio esa oportunidad y se quiso meter ahí. Yo como quiera, un poco como que platicamos hace rato de Rappi, yo creo que este tipo de empresas sí tienen cabida a nivel local, porque al final tienen un componente físico muy grande. Si pudiera ser que tuvieras algunas de esas empresas que son dominantes en un determinado mercado y no tienen por qué hacerlo en todos los demás. Difícil justificar valuaciones como las que llegaron a tener siendo empresas locales, pero yo creo que pueden subsistir como empresas locales o nacionales o con presencia más bien regional en algunos lugares. Simplemente no puedes conquistar todos los mercados del mundo, ¿verdad? Sí, y lo impresionante para mí aquí es cómo Didi sí logró captar el 50% del mercado. Digo, gastaron, no sé qué tan rentable haya sido eso y obviamente le están apostando a largo plazo, pero pues ya se volvió un mercado de dos jugadores por lo pronto. ¿Tú has usado Didi? Sí, porque es que tengo mala calificación en Uber, entonces cuando los Uber no me quieren recoger, ¿Y por qué tienes mala uso Didi. calificación en Uber? Tengo mala calificación en Uber y la verdad no entiendo, porque tú seguro también tienes mala calificación en Uber, se me hace. A ver, checa cuál No es tu. sé, la verdad no me he metido desde que supe que tenía calificaciones, que fue, no sé, 2015 o no sé cuánto. A ver, vamos a ver, Uber. Hay un juego que es como así un juego de tomar en las fiestas, que el de menos calificación te toma un shot. Ya no lo juego, porque 468. ¿Es que es bueno o malo o qué? ¿Tú cuánto creo que tienes? yo tengo 4.51, pero lo he mejorado mucho porque no sabes cómo les ruego a todos los Uber drivers que me pongan buena Qué calificación. Estaba como simpático. en 4.40. Pues mira, o sea, yo siempre no los hago esperar, siempre saludo, no platico realmente. La vuelta en Uber la uso para escuchar podcast. Bueno, no siempre me pongo el cinturón, a veces me regañan que me ponga el cinturón, a lo mejor eso me está afectando. Pero bueno, voy a estar consciente y voy a ver si puedo mejorar mi Yo mi calificación. problema es que les pido que apaguen el aire, cierren las ventanas y apaguen el radio y aparentemente eso es como. Y en voz de instrucción, y hazlo ya, No, así ¿ok? de, hola, buenas tardes, ¿puede apagar el radio, cerrar las ventanas y apagar el aire? Y es como cero de calificación. Qué simpático. ¿Te acuerdas ese episodio de Black Mirror? De los Sí, mejores que hay. sí. Buenísimo ese. ¿Qué más? Querías hablar de Amazon. Bueno, Amazon, el CEO de Amazon, que es Andy Jassy, que antes era el CEO de AWS, de Amazon Web Services, y que lleva más de 15 años en la compañía, mandó un memo a los empleados de Amazon. La nota salió en todos los periódicos. Me fui a leer el memo que mandó, que además estaba público, o sea, no era como un memo que alguien filtró, sino que realmente lo puedes ver en la página web de Amazon, donde les pide dos cosas. O sea, dice, estoy contento de cómo hemos ido evolucionando, vamos bien en estos indicadores, vamos bien en retail, vamos a ir bien en AWS, etcétera. Y por otro lado, hay dos cosas que creo que tenemos que reevaluar. La primera es que hemos hecho una organización menos ágil de lo que me gustaría, donde empieza a haber burocracia y donde la gente tiene la prejunta para discutir lo que va a suceder en la junta y la gente está haciendo más tímida en tomar decisiones porque dice, pues al final si la decisión no va a ser mía y va a ser de alguien más, pues ni para qué me molesto. Y la segunda es nuestra cultura, que siempre ha sido una gran fortaleza de Amazon, donde el cliente final está al centro. Aunque está maravillosa, no la podemos dar por hecho y tenemos que entender que la cultura no es un derecho que tenemos, sino que la construimos todos los días. Y por eso tomó dos decisiones. Una es, van a hacer la estructura más horizontal y para ello puso un indicador muy interesante. O sea, dijo, la gente tiene que
aumentar su tramo de control en 15%. Quiere decir que si antes tenías 10 reportes directos, ahora vas a tener que tener entre 11 y 12, ¿no? O sea, pero le puso un indicador, lo cual no es tan común, siento, cuando hablas de estructuras de recursos humanos, excepto cuando dices en qué porcentaje tienes que reducir la fuerza laboral. Entonces, quiere que los managers tengan más reportes directos para entonces darles un poquito más de control y hacer la estructura más plana. Y la segunda, que es lo que salió en todos los periódicos, y la segunda es, y dado que la cultura solo se construye viéndonos a la cara, aprendiendo unos de los otros, encontrándonos en los pasillos, la expectativa es que regresen todos 5 días a la semana a la oficina. Dice que desde que regresaron de la pandemia 3 veces a la semana se ha dado cuenta de lo importante que es la presencia física y que les está dando a la gente hasta el 2 de enero, porque sabe que mucha gente ha construido su vida personal alrededor de un supuesto de que solamente van a ir 3 veces a la semana, pero pues que de aquí a enero pues que se organicen, porque el 2 de enero los quiera todos 5 veces a la semana. También dice, siempre ha habido ocasiones donde la gente no viene a la oficina porque tiene un hijo enfermo, porque tiene que atender un asunto personal o porque realmente necesita 2 días de trabajo muy enfocado en su casa sin que nadie lo moleste, y eso va a seguir pasando, o sea, no va a poner a nadie a checar tarjeta, o eso se entiende, pero sí la expectativa es que regrese la gente a la oficina. Me da sentimientos encontrados porque yo soy una fiel creyente de que lo que yo aprendí, las cosas más valiosas que yo aprendí en los trabajos que tuve, es porque estaba en la oficina, y creo que pues tú Sí, también piensas eso. sí. Por otro lado, sí creo que hay muchísima gente que se organizó de tal manera y que tomó decisiones de vida suponiendo que ya iba a ser para siempre esto del trabajo híbrido. Yo desde hace año y medio dije, esto ya se acabó, ¿no? Y creo que cuando las grandotas que ponen el estándar de qué es trabajar en una empresa de clase mundial empiezan a hacer esto, o sea, olvídate ya una empresa local, un despacho de abogados, o sea, ya nadie va a tener presión de darle más flexibilidad a sus empleados. Entonces me dio como sentimientos encontrados. ¿Tú qué opinas? No, pues yo digo, este tema lo platicamos tú y yo la semana pasada que viniste a Monterrey, pero yo estoy completamente convencido que aunque hay muchas funciones que perfectamente bien se pueden hacer a distancia, sí hace toda la diferencia del mundo desde el punto de vista de cultura y de innovación y demás el que estés físicamente ahí. O sea, en White Paper somos 13 personas, 14 personas ahorita, y desde hace tiempo decidí que el trabajo iba a ser presencial con toda la flexibilidad del mundo. Si se te complica un día o si te quieres salir por lo que sea, etcétera, adelante, pero que el default sea estar en la oficina, al menos para los que estamos en Monterrey, obviamente los que están en México, en una situación diferente. Y yo sí he notado un cambio súper notorio en las dinámicas internas de trabajo porque pues, es mucho más eficiente cuando estás ahí viéndote la cara y discutes cosas que de otra forma no, que quizás no ameritan una llamada o un Zoom, es completamente diferente. Ahora, regresando a lo que decías de Amazon, sí, como que todo el énfasis ha estado en el regreso a la oficina, pero para mí el otro lado, el reconocer cómo se ha vuelto una organización burocrática, el reconocer cómo al haber contratado a tantas miles de personas en los últimos 5 años, desde el punto de vista cultural, pues es imposible pensar que se iba a mantener la cultura con la llegada de tanta gente en tantos lugares y todos trabajando desde su casa. O sea, para mí el reconocer eso y de hecho si te pones a ver lo que ya sí ha hecho desde que es CEO, pues en gran medida ha sido recortes, reducir costos, incluso como reenfocar a Amazon a menos proyectos, ¿no? Porque es al final... En todo estoy de acuerdo, excepto en esa última de reenfocar. Yo cada vez oigo de que Amazon está haciendo más cosas. pero yo creo que venía de hacer más. O Puede sea, ser. no se salió de poner tiendas físicas, o sea, hay varias cosas de lo de las librerías, varios de los proyectos que los ha ido matando. ¿Verdad? Yo creo que Sí, Amazon, sí. bueno, sí está metido en absolutamente todo, ¿no? Pero, en fin, importante también por lo que dijiste al final. O sea, en la medida en que este tipo de empresas como Amazon son las que están tomando estas decisiones, pues es muy poco factible pensar que las más chiquitas, que son todas las demás, van a poder justificar el ser remotos, ¿no? Así es. Bueno, vamos al deep dive. Ok. Para el día de hoy le propuse a Carla que hiciéramos un repaso de un tema que me llama a mí mucho la atención, aunque no necesariamente tenemos tanta información, pero fíjate, en un país como México, en donde la población está muy, bueno, no nomás la población, pero históricamente, si pensamos en las empresas de México, te imaginas que están en la Ciudad de México o en los alrededores, donde está la mayoría, en Monterrey, muchas de ellas, o en Guadalajara, ¿no? Correcto.
Tenemos otros lugares, quizás como el Bajío, que ha crecido muchísimo, Querétaro, que creció muchísimo, pero mucho de ese crecimiento son más bien empresas multinacionales que instalan ahí sus fábricas, que también es un poco lo que pasó en Monterrey, ¿no? Que muchas de las empresas grandes que vemos aquí son empresas multinacionales, muchas de las de Ciudad de México son empresas multinacionales, pero empresas mexicanas, nacidas en México, controladas por empresarios mexicanos, pues no son tantos. Entonces lo que hicimos fue agarrar primero la lista de las 500 de expansión, pues, es la lista quizás más completa de empresas grandes en México, y primero la separé. Y entonces, a ver, de las 500 de expansión en el 2023, según así el cálculo rápido que hicimos, como 270 de la lista son mexicanas. O sea, casi la mitad, ¿no? La otra mitad no son empresas mexicanas, son las multinacionales que tienen aquí una oficina, ¿no? Ford o BBVA o cosas de este tipo, ¿no? Ahora, de esas como 270 mexicanas, 225 más o menos están en la Ciudad de México, en Jalisco, en el Estado de México o en Nuevo León. Puse Estado de México y Ciudad de México pensando en que pues, dentro de la mancha urbana de la Ciudad de México es donde están la gran mayoría. Guadalajara también hay muchas y en Monterrey hay muchas. Las demás, que son como 40, están en el resto del país. ¿Qué empresas hay? O sea, solo el 20% de las empresas mexicanas, de las 500 más grandes de México, están fuera de estos 3 estados. De las identificadas por expansión, porque hay algunas que nosotros ubicamos que son más grandes que muchas de estas o que debieran de estar, pero no salen en el listado, ¿no? Por ejemplo, el caso de Proan, que digo, está en Jalisco, pero no está en Guadalajara como tal, ¿no? Pero bueno, no hay tantas empresas grandes que califiquen como grandes, identificadas, que no estén en estas que son las ciudades más grandes, ¿no? Las que sí son, las que sí están, ¿cuáles son? Entonces, si tomamos la lista de expansión otra vez, pues están aquí estas como 40 empresas, pero hay como que algunos detallitos que me gustaría a mí destacar. Fíjate, antes de entrar a la lista de las empresas grandes, o sea, el INEGI calcula cuántas unidades económicas o empresas hay en México, ¿no? Y si tú separas esto a nivel estado, lo presentan por estado, y luego calculas el número de habitantes que hay en ese estado, pues puedes saber más o menos cuántas empresas o unidades económicas, que pueden ser pequeños negocios, comercios, etcétera, hay per cápita. Y lo que encontramos cuando hacemos ese cruce es que en lugares como Chihuahua, porque bueno, Chihuahua está, los lugares en donde hay más empresas per cápita son Nuevo León, Chihuahua y Coahuila, que está muy por encima de lugares como la Ciudad de México o Jalisco. Entonces tenemos lugares también como Sonora, en donde claramente hay más negocios y comercios y empresas per cápita. Pero luego, ¿por qué si se hacen grandes o no? Esto está interesante porque lo que estás diciendo con este número es que, a ver, aunque hay más empresas en la Ciudad de México, si hacemos un ratio entre empresas y población, la verdad es que hay estados que son más, entre comillas lo pongo, empresariales, Ajá, como Chihuahua, ¿no? como Bueno, Nuevo Chihuahua. León, Nuevo León está arriba en las dos, pero como Sí, Chihuahua, por ejemplo, que parece ser un estado que, dado su tamaño de población, es muy, muy empresarial. No es sé muy si el empresarial. adjetivo es. Sí, claro, y está el caso de Sonora también ahí arriba, el caso de Coahuila. Y luego si nos regresamos a ver las empresas grandes, vuelve a sobresalir el tema de Chihuahua en particular. De hecho, en Claro. White Paper publicamos un artículo sobre lo que pasaba con las empresas de Chihuahua hace varios meses. Porque fíjate, de Ujú. acuerdo con el último censo del INEGI, el del 2020, en Chihuahua hay 925,000 personas. O sea, en población, un poco menos de 1 millón de personas, en población es más o menos del tamaño de ciudades como Mérida, como Saltillo o como Aguascalientes. Pero en Saltillo hay una empresa que cotiza en bolsa. En Mérida no hay ninguna, en Aguascalientes no hay ninguna, en Chihuahua hay 5. Y si lo ves desde una perspectiva estatal, las cifras te llaman más la atención. O sea, en la lista de las 500 del 2020, de expansión de 2023 sale una empresa mexicana en Yucatán, ninguna en Aguascalientes. En Coahuila salen 4, aunque una que es Altos Hornos, pues yo creo que ya no va a regresar al listado en el 2024, pero de Chihuahua aparecen 8. Y hay al menos otras 2 que aunque no salen en el listado, sin duda deben de estar ahí, como el Super o Grupo EMA, ¿no? Estamos hablando de que en Chihuahua debiera haber al menos 10 empresas de un tamaño Así es. sobresaliente. Entonces, cuando ves el tamaño de población que hay en la ciudad de Chihuahua e incluso en el estado, dices, aquí hay algo importante que está pasando. Ahora, estamos hablando mucho de Chihuahua, está Grupo PASA, que tiene agencias, está Interceramic, está Grupo Bafar, que también ya la cubrimos en White Paper, que tiene alimentos, pero no solamente es lo que está pasando en Chihuahua.
hay no muchas, pero varias otras empresas muy grandes en otros lugares de México. Pero a ver, pero el caso de Chihuahua sí es excepcional. O sea, aquí dices que tiene 925,000 personas el estado, La ciudad, que es la ciudad de Chihuahua. la ciudad de Chihuahua. Ajá. Pero es más o menos, o sea, ligeramente más de lo que tiene el municipio de Tlalnepantla, ¿no? Que debe tener Sí, como 700,000 personas. sí, Y sin embargo, hay 8 empresas que están entre las 500 más grandes de México. Y además sí, de todos los giros, o sea, estás hablando que tienes retail, alimentos y bebidas, una distribuidora de medicamentos que está, o sea, y muchas tienen presencia nacional, porque, por ejemplo, el súper, pues solo tiene presencia regional. sí. Pero Bafar, Marsam y Interceramic, Están por todos por lo lados. menos tienen presencia nacional. E incluso Bafar debe de ser con presencia internacional, Sí, ¿no? sí. Tienes ese caso y luego tienes Sinaloa, ¿no? En donde claramente está Coppel, que todos sabemos que es un monstruo, es la empresa privada más grande en México, sin lugar a dudas, y una de las empresas que debiera estar, pues, no sé si en el top 10, pero definitivamente entre las más grandes de este país. Pero no es la única. Hay otras empresas bastante grandes, incluso si te pones a ver en esa zona del Pacífico. Ahí está Casaley, ahí está Su Carne, Grupo Pinza, que también es de Sinaloa, Atún Dolores, Un dolor. etcétera. Entonces, otra vez son empresas creadas por empresarios mexicanos que han crecido a tamaños muy relevantes desde otros lugares de México que no son las tres principales ciudades en tamaño y en PIB, ¿no? Está el caso de Bachoco, por otro lado. Chedraui, que se presenta todavía como empresa de Veracruz. Si no me equivoco, realmente el headquarters de Chedraui debe estar en México, o no sé dónde vive el director general, pero no sé si sigue siendo Veracruz. Está Cinépolis, que es así, Que está está en en Morelia. Morelia, ¿no? Está Lala, gigantesca también, por otro lado, ¿no? Sí, bueno, Gis en Y Saltillo. esas llevan un montonal de años, o sea, muchas de estas tienen, ¿qué será? Estarán en la segunda generación seguramente, o sea, Lala, Uy, sí, sí, fácil, segunda, tercera. Bueno, Bachoco, si no me equivoco, no, ¿eh? O pero sea, a ver, más bien, Bachoco sí, pero sí, no el Bachoco que conocemos del tamaño que conocemos. O sea, es un poco como el caso de Proan también, que escribimos en White Paper hace tiempo. Proan, aunque técnicamente va en la tercera generación, pues la primera generación no era un negocio grande, era un negocio chiquito y fue en la segunda generación que se convierte en una empresa que se hace muy grande y ahora pues la tercera generación la está haciendo todavía más grande, ¿no? Entonces yo creo que hay varios casos de ese tipo, ¿no? sí, pero a lo que voy es que hay empresas que, o sea, su estado de origen puede venir o de histórico, o sea, soy la segunda generación, la fundó mi abuelo, etcétera, o porque, bueno, si eres una empresa lechera, pues no te vas a poner en la Ciudad de México, evidentemente, o sea, por razones endémicas del negocio. A mí una que me llama muchísimo la atención, que es primera generación y que no es como que ese estado era para hacer ese tipo de empresas, es Hospitales Mac. Hospitales Mac es una empresa que se fundó en Celaya, ¿no? En Guanajuato, que hoy tiene presencia a nivel nacional, es una cadena enorme, ha recibido fondeo de General Atlantic y Miguel Curi, que es el que la fundó porque, o sea, tiene una historia de origen muy padre, ¿no? Como que dijo, ¿cómo es posible que no haya hospitales de calidad más que en las ciudades grandes de México? Y así fundó Hospitales Mac hace como 10, 12 años y pues se ha expandido además en un entorno hiper competitivo, ¿no? Sí, sí, definitivamente, es un muy buen ejemplo, ¿no? Ya No movieron sé, sus jefes a la Ciudad de México, pero aún así. mira, ese es un buen dato. Ese es un poco también a lo que me refiero. O sea, que estas empresas, algunas de ellas que tienen décadas de existir, pues, se quedan donde están. O sea, y yo creo que eso es lo que termina haciendo que después estas ciudades se desarrollen mucho más, ¿no? Y yo no dudo que lo que vemos hoy en Chihuahua, con menos de 1 millón de habitantes, va a ser bien diferente en 10 años o 20 años o 30 años, ¿no? Por el potencial económico de las empresas. Claramente la situación en Chihuahua tiene un tema ahí donde se beneficia por nearshoring, por el tema de la cercanía con la frontera es importante, etcétera, ¿no? Pero también es un lugar que ha tenido estabilidad política, que ha tenido condiciones fuera de que sí hay problemas de inseguridad fuera de la ciudad, pero en la ciudad no tanto, ¿no? Entonces, yo creo que la presencia o la ausencia de este tipo de empresas es lo que ayuda a que se desarrolle y crezca una ciudad, ¿no? Hay otros casos, por ejemplo, que me llaman la atención que nunca me he puesto a pensar, que salen en expansión, ¿no? Pero Canels, ¿no? Los chicles Canels en San Luis Potosí, esa empresa no sé en cuál generación va, pero nueva no es, ¿no? Y según expansión venden casi 10,000 millones de pesos de chicles. Es importante, ¿no? Y luego están las de hoteles, ¿no? En Baja California Sur y el CID, ¿no? Que viene en Sinaloa también. Está el caso de Bepensa en Mérida, que es gigantesca, ¿no? La embotellada
arrolladora que ya lleva también varias generaciones. En fin, me da curiosidad porque incluso si nos metemos a ver cómo se ve algo así en Estados Unidos, pues es muy diferente, porque ahí sí está mucho más pulverizado que concentrado la presencia de empresas grandes. Claro, tienes a todas las que están en Nueva York y todas las que están en Silicon Valley, tienes en Seattle muchas empresas grandes, tienes obviamente muchos en Houston, en Dallas, pero empieza a contar y realmente el número de ciudades que tienen empresas grandes en Estados Unidos, pues seguramente son 20 o 30 empresas, ciudades con ecosistemas empresariales muy fuertes, cosa que en México no lo es tanto. No sé, ¿será que en los últimos semanas hemos estado haciendo investigación histórica sobre el municipio de San Pedro? Y cuando me pongo a ver la historia de San Pedro, veo que es tan nuevo, ¿no? O que si tú le hubieras tomado una foto al municipio en los 70s, en los 80s a lo mejor, no te imaginarías lo que iba a ser 40, 50 años después. ¿Estará pasando eso en algunas otras de estas ciudades y algunas de estas otras ciudades, en parte por las empresas, en 2 décadas, 3 décadas, van a ser mucho más diferentes de lo que son ahora? No sé, me quedo con la duda. Ojalá que sí, porque históricamente creo que pues, las ciudades tienen que tener un polo de desarrollo económico y ojalá que sí. Pues vamos a ver. Entonces, Carla, la duda de la semana. La duda de la semana que ya fue aclarada, pero les quiero contar toda la historia de la duda de la semana, es que pues la semana pasada todas mis amigas de Lady Multitask que empezaron a estar muy, muy, muy emocionadas porque Target por fin, después de rogarle a los dioses de Target, iba a venir a México. Y todo esto surgió porque alguien puso en LinkedIn una foto de la inauguración de las oficinas de Target en México con un globito de Target y decía México abajo y entonces todo el mundo se entusiasmó muchísimo y había un chorro de memes de ya no va a ser divertido ir a Estados Unidos, así muy white chican el asunto. Y la verdad es que yo lo dejé pasar inicialmente porque dije, pues obvio esto no es cierto. Pero después de eso, a ver si René no me regaña aquí porque siempre dice que no hay que criticar a los pares, pero después de eso, Expansión, que es un medio al que yo respeto profundamente, que le tengo mucho cariño, que siempre hablamos aquí de ellos, que los citamos, que yo trabajé muchos años ahí, sacó un carrusel en Instagram donde hablaba de que Target venía a México. Entonces yo dije, no, espérate, si Expansión lo dice, a lo mejor saben algo que nosotros no, y se me hacía raro porque la verdad es que debía de haber salido en el Earnings Call. O sea, una empresa de ese tamaño no se puede ir y mover a otro país sin avisarle a sus accionistas, etcétera. Y los puestos publicados en LinkedIn seguían siendo como de procurement y compras y administrativos. Y entonces le escribo yo a René toda histérica el sábado de, René, a lo mejor sí es cierto, tenemos que hablar de Target. Mira, me voy a poner a stalkear a toda la gente que conozco en LinkedIn que trabaja en la Target. Y la respuesta de René fue verdaderamente épica. ¿Se las puedo leer, René? Dale, sí, si quieres. Entonces René, que es más sensato que yo, me contestó lo siguiente después de que yo le dije que teníamos que hacer una investigación muy profunda de si Target venía a México. Y me dijo, ok. Y después también buscamos si fue un avión lo que se impactó contra la segunda torre y si hay algo en el lago de Loch Ness. Neta, Carla. O sea, básicamente me dijo, ya siéntese señora. Y pues sí, al día siguiente salió Target a decir, bueno, ni siquiera salió a decir, puso un pequeño comentario en Twitter donde decía, Target no abrirá oficinas en México, tenemos un pequeño equipo de logística y compras. Gracias, bye. Sí, es que esto pasó en diciembre, eso es lo que yo no entiendo. Lo acabamos de vivir hace menos de un año y fue exactamente lo mismo. Alguien vio en Que la LinkedIn. esperanza nunca muere. Sí, o sea, alguien vio en LinkedIn que había un puesto, una vacante de procurement, Contador. porque están buscando aquí compras, proveedores, y se arrancaron todo el mundo a decir que Target venía para acá, que evidentemente no era cierto, ¿no? Y también duró 2 días la histeria y listo. Y si no me equivoco, hasta lo hablamos de eso aquí en el podcast la vez pasada. Y entonces ahora vuelve a suceder y pues resulta que todo el origen parece que fue una chava que trabajaba en RH, que puso un post feliz porque acababa de entrar a Target y decía un globo Target México. Y eso lo agarraron y lo agarraron algunas cuentas de social media y de ahí todos los medios, el norte también lo sacó. Si no me equivoco, el gobernador acá andaba diciendo que iban a estar primero las tiendas en Monterrey que en otros lados. O sea, no había nada que dijera. Incluso claramente a la chava la regañaron porque luego quitó el post de LinkedIn o al poco tiempo. Pero aquí lo increíble es pues, la combinación de el cómo queremos que sucedan cosas, tanto así que nos creemos que van a suceder. Y por otro lado también lo fácil que es agarrar una nota cuando tienes un público que quiere creerse eso y explotarlo por todos lados. El fin de semana, con
un par de eventos que fuimos, salió el tema. Oye, ¿ya vieron que ya viene Target? Oye, era el tema, al menos en la comunidad White Chicken, de que todo el mundo que ya venía Target para acá, cuando no había absolutamente nada al respecto, ¿no? En fin, no sé si fue duda esta semana, pero pues era un comentario que te quería hacer. Era duda, ya se aclaró. René me dijo que básicamente yo sigo creyendo en el coco. Pero bueno. Ya, para terminar la recomendación de esta semana, un artículo que leímos los dos del Wall Street Journal, vamos a poner la liga. El link acá, de quién es el malo del cuento. Ticketmaster, Oasis, o no hay malo del cuento en cuanto a que los boletos de Oasis en el Wembley Stadium están costando una fortuna, ¿no? El artículo es muy interesante porque dice que es increíble que la gente todavía no entiende cómo funciona la ley de la oferta y la demanda. Claro, y lo explica de manera como muy humana. Es más bien un artículo de opinión, pero incluso hasta se conecta con lo que estábamos diciendo ahorita de Target, ¿no? Porque parte de lo que dice el artículo es como, ya sabemos qué va a pasar. O sea, salen boletos a la venta para un evento en donde hay más gente que quiere ir de las que caben. O sea, eso es el hecho como tal, ¿verdad? Y en medio está Ticketmaster y por lo mismo hace dynamic pricing y se disparan los precios de los boletos y entonces inmediatamente la gente se empieza a quejar, salen los medios y algún político o varios políticos salen que hay que ponerle techo a los precios y que es injusto y que no sé qué y ya se convierte en noticia, que realmente no va a pasar nada. Pero está muy buen artículo porque no dice nada que no sepamos, pero pues, básicamente sigue el recorrido lógico de la oferta y la demanda. A ver, a nadie le están obligando a comprar boletos y nadie está obligado a dar conciertos por un menor precio del que la gente está dispuesta a pagar los boletos y así funcionan las cosas y listo. Y claro, Ticketmaster se vuelve como que un villano muy fácil de atacar, ¿no? Sí, y que está ahí en medio y pues simplemente está amortiguando la oferta con la demanda, independientemente de que si haga las cosas bien o no, ¿verdad? Que si funciona o no la plataforma, pero pues es un intermediario que está en medio. Incluso lo que el artículo dice que no nos gusta reconocer es que Ticketmaster no hace nada sin que los grupos de música o los artistas lo permitan, ¿no? Entonces absorbe los golpes. En cuanto a precios, sí, seguramente. Pero creo que hay toda otra discusión de si Ticketmaster nos hace la vida fácil o no y cómo al ser un monopolio han descuidado muchísimo el user experience, pero eso es otra cosa. Pero en cuanto a precios, estoy de acuerdo contigo. Claro. Lo otro que a mí me gustó de lo que decía el artículo es que ya después de 10 años de que existe Uber con las tarifas dinámicas, pues ya deberíamos estar acostumbrados, y aunque no seamos economistas, a entender que cuando hay más gente que quiere un bien o servicio que capacidad para otorgarlo, el precio sube, que es pues, básicamente la ley de la oferta y la demanda. Pero que sigue siendo, habiendo un despecho gigante cuando se trata de un concierto y no de un Uber, ¿no? Está bueno el Sí, que es un tema también mediático, pero está muy bueno. Le recordamos el White Paper Live el próximo 11 de octubre en la Ciudad de México. La verdad es que el line-up está fuera de serie y pues la idea es que tengamos un espacio en donde podamos convivir con la audiencia de White Paper en un entorno pues, muy cercano. Es un evento pequeñito. Ojalá y se quieran apuntar. Aquí hay una liga para comprar los boletos también en el podcast.